días, chicos. Ok, chicos, buenos días para todos. ¿Sí se oye bien, muchachos? Sí, profe. Ok, buenos días. Vamos a finalizar entonces esta semana con la guía 4, con la última parte que habla sobre el centro de gravedad. Entonces ahí proponen varias actividades experimentales y a partir de ahí se proponen algunas preguntas. Vamos a resolverlas aquí mismo en clase. ¿Listo? Vamos por acá. Aquí. Bien, entonces en la primera actividad nos proponen hacer el siguiente experimento, que consiste en pararnos al borde de una pared, con los talones bien pegados al borde de la pared, y sin doblar las rodillas, intentar coger un objeto que esté a unos 30 centímetros de nuestros pies. Explico más o menos. Es decir, ustedes, vamos a suponer que esta es la pared, entonces ustedes se van a pegar bien la espalda contra la pared y sin doblar la rodilla, es decir, con los pies totalmente derechos, vamos a intentar coger un objeto, puede ser una moneda, cualquier objeto pequeñito que esté a 30 centímetros de nosotros. ¿Listo? Vamos a intentarlo y yo espero para lo de las preguntas. Vamos haciendo esa partecita. Jason y Mary, ustedes que llegaron, estamos haciendo un experimento que se propone en la guía. Se trata de ponernos de espaldas contra la pared y vamos a intentar coger un objeto que esté a 30 centímetros de nosotros, un objeto pequeñito sin doblar las rodillas, a ver si es posible.
¿Listo, chicos? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos con las preguntitas. ¿Qué sucedió al momento de intentar coger el objeto que estaba al frente de nosotros? ¿Fue posible o no fue posible? Sí, fue posible, pero No, ¿Usted pues le no fue lo posible, cogí. Jason? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Me gustaría verlo. Verlo. Sí. Ya, pero entonces, espere, me toca cambiar de cámara. O sea, yo pido el celular. Que la meto en una cinta. pues, Pues, sí. Si Jason fue posible, yo creo que no se puede porque ¿usted como cree o la... lo intentó Isaac? No, pues yo lo intenté y no se puede porque Ujú. como las rodillas están pegadas a la pared y no se flexionan, uno no se puede Ajá. agachar a recogerlo. Pero Jason dice que sí se puede. Yo quiero mirar a ver. Ay, pero yo creo que depende del cuerpo. ¿Usted le pudo? Eso Yo depende. pude, sí. Sara también. Muéstrame a ver cómo lo hizo sin doblar las rodillas y bien pegada a la pared. Sí, pero las rodillas pegadas a la pared y yo Los recogí eso. talones, talones, está todo el cuerpo, mire, todo el cuerpo completamente Pues pegado a la obviamente pared, si usted se agacha, lo que le queda pegado son los talones y ya pues la nalga y eso, pero a mí sí. sí me dio. Sin flexionar la rodilla. Sí, sin flexionar. Sara, otra evidencia, yo también quiero ver cómo lo haces. Me dejó intrigado. Pero espérense, yo me pongo un pantalón. Hágale. Pero se puede coger sosteniéndose de algo, ¿no? Como apoyo. No, 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 no. Así libre. Así se está Ah, sosteniendo de algo, está Profe, haciendo yo creo trampa. que no se puede porque pues uno se Ajá. va ah, de cabeza. por los Sí. muslos, profe, porque al uno intentar volver a subir, No, 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 sin la... tocarse. Sin tocarse. Ah, no, es imposible. Ah, yo Que yo, por eso le decía, muéstrame porque yo no le creo. Por derecho, por derecho. Mire. Sara, usted sí puede, sin tocarse y sin apoyarse. Sí, pero espera, yo ya le voy a hacer la demostración. Estamos a punto de ver un fenómeno en la naturaleza entonces. Profe, eso no se puede. No, eso no se puede. No, ve la cámara. Pero no la veo a usted. Está pegada a la Espere, pared. vea. Mire, ¿Dónde está no, pegada la pared? mire, pero acá está la pared. Ajá. Los Entonces talones ahí está el pegados. control. Y mire, pero yo bajo y ahí estoy pegada. Ah, pero se está Pues, apoyando. Tu mano Se está poniendo se está apoyando de algo ahí. No se, pero entonces, ma, póngame ahí. no se puede apoyar de nada. de nada. Si te apoyas de la cama es trampa. Mire que no, profe. A 30 centímetros del objeto. Ahí está, profe, pero ¿por qué no cree, novio? A 30 centímetros del pie. Cojo un metro y ponlo. Entonces ya coger un metro para que vea. No, 30 centímetros es un pie más o menos. No necesita un metro. Bueno, Por ahí. eso, pero ahí está. A ver, yo veo. ¿Dónde le echo? Ahí estaba. Hágase la que el muro que está más grande, hija. Ay, Ese muro está más grande, la esa ahí. Eso, junta los pies. Junta los pies, mi amor. Se juntan los pies. No, pero ese objeto está Ah. muy lejos. Está más cerquita a los pies el objeto. Está muy lejos. No, Todavía, mi amor, a un solamente un pie. paso. A un pie. Ahí. No, a un pie de distancia del pie. Así. Sí. Ya. Eso, ahora sí, con los pies juntos. Víctor, ¿qué hombre? Con los pies juntos, mi amor. No, uno se cae. Uno se cae. Ah, entonces, ¿por qué me decías que sí? Oiga, Roji. Muy bien, bueno, entonces ahí acabamos de comprobar que es completamente imposible. Bueno, ¿qué? ¿por qué no es posible hacer esto? Yo no. La co- Juan David, tienes el micrófono prendido, estás...
generando interferencia. Pero bueno, es posible hacer eso porque el objeto está muy pegado al cuerpo y uno no le da para Ajá, flexionar la rodilla. exacto. Pero por Entonces, la tensión de las piernas, no. la De tensión las de las rodillas. piernas, bueno, De las rodillas. eso tiene algo que ver con todo No lo que pierde el equilibrio, ¿no? pierde el equilibrio, exacto, la palabra es esa, pierde el equilibrio. Eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo esta semana. Aquí vamos a estar en el tablero. El centro de masa de uno, más o menos siempre donde lo ubican. En el ombligo, pues en el tronco. En el ombligo. Claro que es en el ombligo, no está adentro del ombligo, está como por acá. Ese es el centro de masa de uno más o menos. Entonces, cuando uno se flexiona sin doblar rodillas y sin doblar nada, ese centro de masa lo que hace es moverse de su punto de estabilidad. Es decir, aquí el centro de masa está todo adentro del cuerpo. Resulta que si yo me inclino así, ese centro de masa, ¿a dónde va a quedar? Fuera del punto de equilibrio. Exacto, fuera de la línea o del cuerpo, o mejor dicho, salido del cuerpo, y por eso es que uno tiende a caerse. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué no es posible hacerlo. Sara nos estaba haciendo trampa colocando el objeto por acá lejos, pues obvio que lo va a coger. Por eso le decía yo, a un pie de distancia. Es imposible precisamente por eso. Yo voy a poner aquí otro ejemplito que explica más o menos eso. ¿Alguien conoce qué es esta torre? ¿Dónde queda esta torre? En Italia. En Italia. Eso es en Italia, una ciudad que se llama Pisa, la torre de Pisa. Esa torre tiene su centro de masa más o menos por aquí en la mitad, o sea, su centro, su concentración del peso está más o menos por acá en la mitad. ¿Por qué no se cae? Porque su ángulo de inclinación, miren el pendulito que está puesto aquí en este ejemplito, mire, su ángulo de inclinación todavía no sale de qué cosa. Su línea de centro de gravedad no sale de qué cosa. Del punto de equilibrio. Del punto de equilibrio o del cuerpo. Entonces, mire, si esta línea, llamada también línea de centro de gravedad, sale del cuerpo, ahí es lo que nos pasa, lo que sucedió cuando intentamos lo de la moneda. El centro de masa salió de nuestro punto o nuestra vertical de equilibrio y por eso es que nos caemos. Esta torre no se cae pues porque todavía está más o menos a un ángulo en donde su línea de gravedad o línea de equilibrio todavía está dentro del cuerpo, entonces por eso aún no se cae. Se cree que en un futuro se podría llegar a caer porque la inclinación de esta torre se debe a un afluente subterráneo, no sé si sabían ese datico, un afluente subterráneo que ha ido socavando los cimientos de esta torre, entonces ella se ha ido inclinando con el tiempo. Se cree que en un futuro, a la medida pues que ese río subterráneo vaya socavando más, pues esta torre va a irse inclinando más y más y más y va a llegar a un punto en donde no va a soportar y va a caer en algún futuro. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es el papel que desempeña el peso del cuerpo ahí? ¿Tiene alguna influencia o no tiene alguna influencia? Claro, por la gravedad. Porque al salirse el punto de equilibrio del cuerpo, el peso lo lleva uno hacia abajo. Exacto, entonces ahí juegan dos cosas. Juega el peso y ¿qué más juega ahí? Y el La gravedad. centro. ¿Y el qué? Distancia, ¿no? La distancia. La distancia donde está ubicado nuestro centro de gravedad. Aquí en la niña, el centro de gravedad pues está ubicado aquí más o menos en el ombligo, entonces cuando se inclina, esta distancia del centro de gravedad con respecto a su punto de apoyo, pues va a modificarse y por eso es que se cae. Recuerden que el centro de masa o el centro de gravedad está relacionado con esos dos conceptos, el peso y el punto de equilibrio. Bueno, voy a mostrar aquí un segundo experimento. Voy aquí a compartir. No sé si se alcance a ver ahí. Yo tengo aquí esta regla sostenida, está más de la mitad fuera del escritorio. Si le quito la mano se cae. Obvio. Sí, claro. Mentira que no. Es más, mire, la puedo ir corriendo. La puedo ir corriendo. Y ella nunca se cae. De hecho, aquí no hay nada. Por si piensan pues que es un truco de magia o algo. No hay nada por aquí. Pero si hay algo raro en esa regla. ¿Alguien nota algo de más en esa regla?
Esa cosa que está Claro, amarrada el en peso la mitad. abajo. Un Una tenedor cosa, amarrado ahí. un tenedor, no, de hecho es una reglita, ¿no? Sí, sí se puede ver. ¿Sí ven? Es una reglita con un peso, con una plastilina aquí en la parte de atrás. Y en la mitad está amarrado con esta cuerdita. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, ¿por qué funciona? Bueno, porque está pegado a la mesa ahorita que se cae. ¿Está pegado a la qué? La mesa hace como el No, soporte, Tal vez yo porque digo hace que la regla, contrapeso y otro contrapeso. Pero lo que pasa es No, que, no entendí, Ferley. lo que pasa es que Dígame, los dos Joan. pesos, Mm. Pero yo no el peso de la plastilina está como puesta para el lado izquierdo, ¿cierto? Justo Ajá. al lado donde está Sí, también la mesa y la regla. Entonces, eso no hace que se caiga, ya que están haciendo doble peso. sí, más o menos por ahí la explicación. Aquí estamos aplicando lo mismo, centro de gravedad o torque. Resulta que hay dos pesos. Uno a la derecha, que sería esta regla de acá, toda esta composición de esta regla, y uno a la izquierda, que si lo podríamos mirar sobre la mesa estaría ubicado como por acá más o menos. Ese peso lo está haciendo la plastilina. Esa modificación hace que el centro de gravedad o el centro del objeto quede más o menos por aquí. Listo. ¿Sí quedó claro ahí? sí, profe. Ahí se propone ese experimento, pero además les voy a mostrar un segundo que muestran ahí en un video que es similar a este, para que lo observemos en detalle. Para este experimento necesitarás un destornillador, una regla de entre 20 y 30 centímetros y una cuerda de aproximadamente 20 centímetros. Ata la cuerda al destornillador e introduce la regla en la abertura. Levántalo todo y lleva la regla hasta el borde de una mesa. Empuja la regla con cuidado hasta que quede bien ubicada. Deja suspendido el destornillador. Empuja la regla un poco más. Nuevamente deja suspendido el destornillador. ¿Por qué crees que no se cae? Entonces miren que ahí inclusive es más extremo, el equilibrio se ubica inclusive a medio centímetro del borde de la regla y la regla no se cae aún. Bueno, vamos entonces a estas preguntitas. ¿Qué papel desempeña el peso de la regla con plastilina? O sea, la regla que está en la parte de abajo. Profe, equilibrar el punto de apoyo del peso de todo el sistema. Equilibrar el punto de apoyo. Y si quito esa plastilina, ¿qué sucederá? Pues se cae todo porque no está en el centro. No está en el centro. ¿O qué? Si quito la plastilina, ahí no tiene nada que ver con centro, ahí tiene que ver más que todo. Se pierde el equilibrio de los torques. Se pierde el equilibrio de los torques. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? ¿Cuál de las dos magnitudes se pierde? ¿Distancia o peso? Peso. El peso. O sea que habría más peso en qué lado, si yo quito la plastilina. En el lado colgando. De afuera. En el lado que está colgando, ¿cierto? Entonces, si yo quito esta plastilina, pues el peso de acá va a quedar más grande. Entonces lo que va a suceder es que el objeto vaya a desequilibrarse. Bien. Vamos con lo siguiente.
¿Qué sucede si amplías la apertura de las dos reglas y colocas el sistema de equilibrio según el video? ¿A qué me refiero con la apertura? Aquí esto tiene cierto ángulo. No sé si lo notan que aquí hay un angulito de una regla respecto a la otra. Entonces, si yo aflojo aquí la cuerda y abro más ese ángulo, ¿funcionará? Pero bueno, ¿Por qué? porque el ángulo también tiene que ver en el equilibrio de los torques. El ángulo tiene que ver. Vamos a hacerlo. Voy a poner el ángulo Tal más vez grande. necesitaría más peso, ¿no? Vea, voy a poner el ángulo más grande y voy a soltarlo. ¿Qué sucedió? Se cayó. Se cayó. Pierde el equilibrio. ¿Y por qué perdió el equilibrio? Porque amplió el ángulo. Porque las dos irían como hacia el mismo lado, entonces. Las dos siguen hacia el mismo lado. Bueno, vamos a dibujar aquí más o menos la situación. Aquí está la regla, este es el escritorio. Aquí tengo la otra regla. Y aquí eso está con una plastilina. Entonces vamos a mirar posiciones. Esta va a ser pues el punto de apoyo. Recordemos que este sería el punto cero. Todo sistema. No se ve. Profe, no estamos viendo el tablero. Oh, ahora sí. Sí, pero... Entonces esta es la regla de arriba. Y este es el punto cero. Punto cero es porque todo el punto de apoyo o el centro de masa está concentrado ahí. Entonces cuando tiene la plastilina estaría ubicado a la izquierda, lo podríamos llamar negativo. Y el resto del peso lo podríamos llamar el punto positivo. Si yo abro el ángulo, ¿qué va a suceder? Pero se cae. ¿Por qué se cae? Lo que quiero es la explicación del por qué se cae cuando yo abro el ángulo. Porque va a haber más peso al lado positivo. Va a haber más peso al lado positivo. Muy bien, Isaac. Va a haber más peso al lado positivo. Miren que aquí en este ángulo, la posición de la plastilina está más hacia la izquierda. Bueno, la derecha, pues dependiendo del punto de vista. Está más hacia este lado. Si yo abro el ángulo, mire que esta plastilina va a cambiar de posición. Va a hacer que la posición de la plastilina esté ¿en dónde? En el centro. En el centro. Entonces, al estar en el centro, ¿quién gana peso? El lado derecho. El lado de acá. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Vamos por acá. ¿Qué sucede si atas la regla que tiene la masa en otro punto y colocas el sistema en equilibrio? Es decir, ¿qué pasa si yo esta plastilina que tengo aquí abajo, en vez de ponerla ahí, la muevo más aquí arribita en la regla? Claro, profe, no, por el peso. ¿Cómo, Jason? Se caería porque tendría más peso al lado positivo. Se caería porque tendría más peso al lado positivo. Es la misma explicación del ángulo. Si yo en la plastilina, en vez de ponerla al extremo, la pongo acá, ¿a dónde va a haber más descompensación? Si la plastilina, en vez de ponerla aquí, la pongo acá, ¿a dónde va a haber más peso? ¿A dónde va a haber más ganancia de torque? En el lado positivo. En el lado positivo, muy bien. ¿Quién me dijo lo de positivo? No alcancé a ver. Yo. Rendón. Muy bien. Bueno, vamos con lo siguiente. ¿Qué ocurre si corres el nudo de la regla que no tiene la masa a un punto distinto y colocas el sistema en equilibrio? O sea, me están diciendo que mueva este nudito, donde está amarrada la regla con la otra regla, y lo muevo o hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué puede suceder en las dos Se situaciones? pierde el punto de equilibrio. Se pierde el punto de equilibrio. Entonces, si lo muevo hacia este lado, ¿qué va a suceder? Pues se cae para ese lado la regla. Si lo muevo hacia aquí hasta los 30 centímetros, ya se va a caer hacia adelante. Y si lo muevo hacia atrás, Se sostiene. se sigue sosteniendo.
Sí. Si lo mueve hacia atrás, no tiene que correr también la regla para poner el punto Voy de a, equilibrio. donde está la cuerdita, voy a moverla hacia atrás. ¿Qué creen que suceda? Se sostiene. ¿Se Creo sigue que Se cae sosteniendo? también. ¿Se cae? Vamos a ver qué pasa. Lo voy a mover bien atrás. Se cayó. No, se alza ¿Y por qué pasa eso? por el Mucho peso. peso. Entonces, en ambas situaciones, en términos de torque, ¿qué es lo que está sucediendo? Sube y baja. Sube y baja. Los torques se desequilibran hacia un lado o hacia otro. Y eso hace que suba o que baje. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando muevo la cuerda hacia este lado, ¿qué torque gana? ¿El positivo o el negativo? El positivo. El positivo. Y cuando lo muevo hacia atrás, ¿qué torque gana? El negativo. El negativo. Por eso es que vemos que la regla se levanta, porque es que hay un desequilibrio en la parte de atrás, y entonces está más grande el peso de atrás. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí esa parte? Sí, profe. Bueno, una pregunta adicional. En la vida cotidiana, ¿dónde han visto este esquema o esta montura? En los parques. Prueba las construcciones. En las construcciones. Específicamente, ¿qué tipo de construcciones? ¿En qué tipo de construcciones podemos ver este montaje? Cuando en los edificios, ¿no, pro? ¿Pero en qué parte? ¿En qué edificios? ¿En qué edificaciones? ¿O necesariamente en edificios? Pues cuando están armando estructuras. Ujú. ¿No se les parece algo esta estructura? Lo relaciono como cuando uno se va a tirar a una piscina, ¿no? Eso no Un es como una trampolín, grúa. Tal una vez grúa. Una grúa también tiene esta estructura. ¿Qué otra cosa tiene esta estructura? Por ejemplo, en la naturaleza, hay veces hay que atravesar ríos y cañones. ¿Qué se construye para atravesar eso? El puente. Los puentes. Puentes. Casi todos los puentes tienen este diseño de estructura, donde hay un contrapeso en la parte de atrás y en la parte final, para que cuando lo que vaya a atravesar por aquí, lo pueda atravesar sin ningún inconveniente, es decir, sin que haya ninguna viga que lo sostenga en la parte de acá. Entonces este sistema se utiliza más que todo en los puentes, ¿ya? Para hacer un travesaño que atraviese de lado a lado. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Ahora dice aquí, ¿qué ocurre? Listo. Se conserva la distancia entre el punto de apoyo y equilibrio y los puntos donde ubicaste el nudo. A lo que me refiero yo, bueno, esto ya lo respondí en la pregunta de atrás. Cuando yo muevo el nudo, ¿qué pasa con ese punto de equilibrio? ¿Se modifica o no se modifica? Se modifica, profe. ¿Por qué? El peso. ¿Porque el peso qué? Porque gana más peso al otro lado. Porque gana más peso al otro lado. O sea que el punto de equilibrio depende del peso. Y de la distancia. Y la distancia donde esté ubicado ese peso. ¿Qué pasa si pones plastilina en la regla que no tiene? O sea, dejo este sistema así como está y le pongo un peso aquí en la parte de adelante. ¿Qué sucederá? Pero se cae porque gana más peso el lado positivo. Se cae porque gana más peso. O sea que en este caso, que ahí ya tiende a caerse hacia abajo. Aquí se le agregó más peso, o sea que ya el torque de atrás queda más pequeño y el torque de adelante queda más grande. ¿Quién me respondió? Voy a ponerle aquí. Yo, Samuel. Franco. Muy bien. Dice, ¿qué pasa? Listo ya. ¿Por qué crees que se cae el dispositivo que armaste si lo corres más allá del punto de equilibrio? La gravedad. Me están diciendo, aquí está el punto de equilibrio, en este punto. Entonces, si me atrevo a correrlo más y más y más y más. Profe, se cae Eso es por... Se pierde el contrapeso de la mesa. se pierden los torques.
¿Qué El torque lado pierde? positivo gana más peso igual, ¿no? El lado Pero eso es positivo para- gana más peso. ¿Quién me dijo eso? Yo. Rendón. El lado positivo ganaría más peso. Entonces, hay un punto en donde él se equilibra. Por ejemplo, en el caso en que yo armé, él se sostiene a 3 centímetros. A 3 centímetros, ese es el punto de equilibrio. En el ejemplo que veíamos del video, recordemos que el muchacho lo puso como a medio centímetro. Ese sería entonces el punto de equilibrio. Nosotros podríamos ponerlo a medio centímetro. ¿Qué habría que hacer? Poner más peso Ponerle más abajo. plastilina, no. Ponerle más Sumarle peso plastilina. abajo. Bueno, y si no tengo más plastilina, ¿qué podría hacer? Correr el coso. Correr ese. Lo podría correr, entonces ganar más torque con distancia. Y miren que ahí ya, aquí más o menos, miren, inclusive lo puse en el 0. Ahí está sostenido en el 0. Y no se cae. O sea que de qué depende ese punto de equilibrio. El peso. Y El peso y la distancia. Si tiene más peso en el lado negativo, va a equilibrar. Exactamente. Depende del peso y la distancia. ¿Qué tanto peso hay a la derecha y qué tanto peso hay a la izquierda? ¿Correcto? Vamos entonces con lo último. ¿Qué papel desempeña el peso total del sistema, regla y plastilina durante la actividad? Peso, ¿no? No, el punto de equilibrio. Todo el sistema se reduce al punto de equilibrio. Es decir, dependiendo de donde estén ubicados, ¿qué cosas? La regla y la plastilina. Donde esté ubicada la regla y la plastilina, o la distancia, por ahí lo mencionó Jason, depende entonces ese punto de equilibrio. Bueno, vamos por aquí a ver. Listo, no, esa parte ya está. Bueno, chicos, entonces por hoy dejamos así. Mañana entonces terminamos con la otra parte. Las personas que tienen aquí punto de participación no están exonerados de responder las preguntitas que están en la página 14 y 15, si no me equivoco, sí, 14 y 15, que hacen parte pues de este experimento que acabamos de hacer. Entonces recuerden que esas preguntitas hay que entregarlas excepto las personas que participaron. Yo ahorita envío quienes están exonerados de esta actividad. ¿Listo, chicos? Listo, bro. Ok, entonces dejamos así por hoy. Nos veríamos entonces mañana para cerrar ya con el último experimento. Chao, profe, Chao, gracias. pues. Desaprovechado.